Listo, Oscar. ¿Listo? Sí, Ok, bueno, buenas noches. Primero que nada, pues quiero agradecer la invitación por parte del director presidente de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados, psicoanalista Carlos de la Cruz, que nos acompaña en esta sesión, y mi colega licenciado en psicología, Pierre Anotel. ¿Ok? Ok, bueno, esta sesión tiene como tema central abordar el tema del síntoma. El síntoma, visto desde la parte clínica, vamos a hacer un breve recorrido para ver cómo se hace la lectura con las posturas psicológicas, cognitivo-conductual, gestal, humanista, para desembocar ya en el tema más psicoanalítico. Lo vamos a manejar con Freud y Carlos nos va a ayudar para manejar el tema directamente ya con Jacques Lacan. ¿Ok? El síntoma, para poder entender el síntoma, todo mundo tenemos el concepto, ¿no? Tenemos el concepto del síntoma, pero vamos a tratar de desmenuzarlo para hacerlo, pues digamos, para hacerlo más entendible, para poder entender de qué estamos hablando. Para hablar del síntoma, está muy asociado al tema de la salud, de la salud. La salud está vinculado, pues, a la enfermedad. Vamos a hacer una breve introducción de el tema clínico, desde el tema del síntoma, pero abordado desde la parte médica. Vamos a tratar de hacer una distinción de lo que es un síntoma, de lo que es un signo y de lo que se trata un síndrome. ¿Ok? Para entender primero la historia de la enfermedad, vamos a entrar por los tres elementos para que se dé una enfermedad. Los tres elementos para que se dé una enfermedad tiene que ver con la tríada ecológica, ¿no? ¿Qué es la tríada ecológica? Tiene que haber un huésped, tiene que haber un agente y tiene que haber un medio ambiente que determine la posibilidad de que se genere una enfermedad. ¿Ok? El huésped, pues prácticamente es el organismo, el ser vivo, la persona que va a recibir este agente morboso, que va a provocar alguna alteración en el organismo y pues va a desembocar en alguna enfermedad. ¿Ok? La enfermedad como tal tiene tres grandes procesos, que es el prepatológico, el patológico y el pospatológico. ¿Ok? En el prepatológico todavía no hay manifestación de síntomas ni de signos, pero hay una evolución en el cambio a nivel celular. En el patológico prácticamente ya se viene la manifestación de los signos y de los síntomas, y pues prácticamente si hay una intervención, pues se hace un diagnóstico, si no, pues puede desembocar en la muerte, ¿ok? Como tal. Y el pospatológico, pues si hay una intervención, pues hay una cura. Si no hay una cura, pues puede haber una rehabilitación, ¿no? Entonces, a partir de esta historia natural de la enfermedad, vamos a entrar ya de lleno al tema del síntoma, ¿no? ¿Qué es el síntoma? El síntoma viene del griego, formada por el prefijo sin, que es juntamente o a la vez, ¿no? Y de caer, del verbo piptein, caer, ¿no? Y sufijo de na, que es acumulado resultante. O sea, la palabra significa exactamente coincidencia, hecho fortuito de caer o conjuntarse de varios elementos, ¿no? Eh, eh, hay otro, hay otras definiciones, pero esta es como que la que encontré más para entender un poco el síntoma. Entonces, un conjunto de elementos que desembocan en algo, ¿no? Ok. Les platicaba que hay que hacer la diferencia entre el síntoma y el signo, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente cuando uno va al médico nos manifiestan
los signos y los síntomas, y es algo confuso, porque a la vez pensamos que es lo mismo, pero hay una diferencia. El síntoma, su principal característica del síntoma es que lo puede observar otra persona, no nada más el que está enfermo. No sé, se me viene a la mente el salpullido. El salpullido es un signo porque lo puede ver el médico, lo puede ver un familiar, lo puede ver el enfermero. Entonces, el signo, como es prácticamente observable, objetivable, porque se puede ver, se puede medir, como podría ser la temperatura. La temperatura es algo que se puede medir, nos ponen un termómetro y se hace la medición, ¿no? La fiebre, el sarpullido, la presión arterial sería otro de los signos, ¿no? De hecho, muchos hemos escuchado el término de los signos vitales. Entonces, el signo, para hacer la distinción del síntoma, tiene que ser observable por otra persona y tiene que ser medible, ¿ok? El síntoma, todo lo contrario. El síntoma tiene que haber la intervención de la persona, de la percepción que tiene de la dolencia, ¿no? Digamos, una persona puede decir que se siente triste, pero otra persona no lo puede ver, ¿no? Entonces, el síntoma de la tristeza no siempre lo ve alguien, ¿no? A veces sí lo puede ver alguien, pero por lo regular no. Entonces, para la medición del síntoma, pues prácticamente interviene la persona a la que se le pregunta, ¿no? De hecho, hacemos ahí como una pequeña escala de Likert nosotros mismos y te preguntan, ¿te dolió? Y tú dices, más o menos, poquito, mucho, y haces ahí tu escala para poder determinar el nivel de dolor, ¿no? O te preguntan, ¿estás triste? Y tú dices, sí, poco, mucho. Entonces, el síntoma siempre tiene que venir descrito por el paciente, ¿no? A diferencia del signo que lo puede observar directamente la persona, ¿no? Entonces yo manejé aquí, bueno, puse unos ejemplos de los síntomas para ya meternos directo al tema de la psicología, del síntoma en psicología, y puse los ejemplos como manejando un poco la depresión, ¿no? La bulia, ¿no? Que es esta falta de la voluntad de hacer algo, falta de la energía. La gente no lo ve, o sea, la gente difícilmente ve que alguien no tiene la energía, nada más lo ve acostado, lo ve sentado, pero hasta que él manifiesta que se siente así, que no tiene ganas de hacer nada, pues es hasta que, por así que podemos leer el síntoma, ¿no? Y la anedonia, ¿no? La incapacidad para experimentar el placer. Hay gente que sí tiene la voluntad de hacer algo, pero cuando lo está haciendo, no le genera placer, ¿no? Placer que antes le generaba placer, que son las características de los síntomas que se pueden presentar en una distimia, ¿no? En un tema de depresión, ¿ok? Entonces, para cerrar ahorita, pues digamos, es fundamental hacer la distinción del síntoma y del signo para, por así ya adentrarnos al tema del síntoma, cómo lo abordan las diferentes corrientes psicológicas, cómo hacen la lectura, qué abordaje le pueden dar y cómo se le atiende o cómo se le mira, ¿no? Cómo se le trata, ¿ok? Entonces, va a continuar mi compañero Pierre con el siguiente tema. De hecho, voy yo. Carlos, Hola, perdón. Carlos, hola, Carlos. Bueno, primero agradecerles la audiencia que estén hoy acá con nosotros. Se presentó Alex, nos presentó a nosotros, a Pierre y a mí. Pero bueno, está Alejandro Alonso, él es artista, él es pintor, ¿no? Hace unos cuadros súper chidos, ya después estaremos viendo ahí las creaciones que él hace, su especialidad, si me corriges, Alex, si no, su especialidad es el realismo y la verdad es que pinta bastante bien, es psicólogo también y también evidentemente es miembro de la Sociedad Psicoanalítica. Y pues bueno, ahí está Alex también, ¿no? Que hace falta la presentación. A Pierre ya lo conocen, ¿no? Con toda la experiencia allí en la docencia y la parte clínica, y pues bueno, estoy yo también acá. Iba a estar con nosotros Eduardo Neri, pero bueno, cuestiones laborales impidieron que se presentara con nosotros.
pedir una disculpa a la gente que nos haga favor de seguir viéndonos y pues bueno, trataremos de sacar adelante este tema los tres, por eso es que hoy nos ven tres nada más, porque Lalo tuvo que trabajar y es una situación de emergencia que no pudo modificar. Ale estaba hablando ya como de la parte del signo, del síntoma y del síndrome, ¿no? Y nos lo deja como bastante claro desde la perspectiva médica, pero pues bueno, antes de entrar a la parte del síntoma propiamente del psicoanálisis, sí sería como importante pensar qué es lo que sucede con alguien que de repente va por la vida, va sintiéndose pues bien, ¿no? No hay una condición ahí que le genere como algún tipo de molestia, y de repente empieza a percibir algo. Él percibe o ella percibe que hay algo que está cambiando. Algo que cambia, que de repente empieza como a generar una molestia interesante, que no es nada orgánico. Ale nos hablaba de la depresión, por ejemplo. Esta persona empieza a perder interés por las cosas, empieza a sentir miedo, se empieza a desesperar. Hay algo que cruza mucho la consulta hoy por hoy que atendemos nosotros de manera privada o de manera pública, y tiene que ver con la angustia. Entonces la persona empieza a percibirse raro, la persona empieza a ver su mundo cómo va cambiando, todo empieza a tornarse diferente, medio gris, no sabe qué hacer, no alcanza a entender qué es lo que está pasando, o a veces tiene muy claro qué es lo que sucede y por eso se presentan las alteraciones y físicamente no se siente mal, ¿no? Salvo que se empiecen a presentar unas condiciones ahí desde la angustia, y de pronto por ahí dice que se lo comenta un amigo, se lo comenta a un familiar, se lo comenta a un compañero de trabajo, y de repente le dice que vaya con un psicólogo, ¿no? Y de repente aparece esta famosa frase sí, es decir, la persona va con un psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista, ¿no? De repente puede no saber y desde la universalidad ella elige ir con un psicólogo o con un psicoterapeuta. Y dentro de la psicología, pues evidentemente hay una rama, la clínica, que se encarga de atender estas alteraciones y tiene como una finalidad importante y tendría que ver con un objetivo ambicioso, un objetivo que tendría que ver con una posición de querer restaurar, readaptar, rehabilitar a la persona, y entonces trabaja la queja, manifiesta desde lo consciente, que expone a alguien que llega ahí, ¿no? Entonces, está el profesional, el experto de la salud mental, un psicoterapeuta, está un psicólogo, y de repente, en función de la especialización, utiliza una serie de técnicas, utiliza una serie de tácticas que son un tanto mucho más directivas para la persona y empieza a trabajar. Su enfoque es el malestar, es el síntoma que presenta la persona y pone todo su esmero y todo su empeño para que se elimine el síntoma, ¿no? Una de estas grandes propuestas dentro de las psicoterapias, ¿no?, que se desprenden, tendría que ver con el enfoque cognitivo-conductual, donde ellos apuestan a que una distorsión del pensamiento, una creencia errónea, podría determinar entonces que las emociones sean negativas y que la forma de actuar en cuanto a la conducta también se manifieste de manera alterada. Tiene una serie de técnicas, ¿no?, donde se enfocan particularmente en el trabajo de estas creencias, en la erradicación de creencias nocivas o falsas, o en el cambio de estas creencias nocivas o estas creencias falsas para empezar a generar un tipo de pensamiento mucho más positivo que le permita a la persona alcanzar cierta reestructuración, ¿no? Dentro del cognitivo conductual se plantean intervenciones cortas, a veces se plantean intervenciones de 10 sesiones o a veces se enfocan en el problema, es decir, la condición con la que llegó el paciente, la atienden, insisto, con estas técnicas y esperan la erradicación del malestar, del síntoma. A veces funciona, ¿no? Si alguien llega con una fobia a un gatito, pues entonces poco a poco le van dando un acercamiento, se llaman aproximaciones sucesivas para que pueda tener ahí el gatito, ¿no? Y lo van confrontando. Entonces, hay veces que le funciona a la persona y de repente puede sentirse mejor,
y se va. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual es breve, se centra en los pensamientos, cambio de pensamientos para que haya un cambio de conducta y de emociones, y después, pues haya una mejora que al rato estaremos cuestionando, ver qué tanto se mejora o no con ese tipo de enfoques, y el síntoma es el factor principal dentro de este enfoque, ¿no? Sí, bueno, hablando de estas cuestiones en la cuestión de las psicoterapias en general, como mencionaba Carlos, ¿no? Sí, ¿no? Podemos ver dentro de la psicología, por ejemplo, diferentes enfoques, ¿no? Mencionaba Carlos el cognitivo-conductual, también, por ejemplo, podemos encontrar el enfoque sistémico, ¿no? Que, por ejemplo, ahí el síntoma como tal, ¿no? Lo manejan como una interacción, ¿no? De ese sistema, por eso es, digamos, el enfoque sistémico. Hablan de que todo está enfocado a una cuestión de sistemas y estas interacciones de relación entre los patrones de comunicación social es donde vamos a encontrar estos síntomas. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el sistémico, ¿no? Ocupan el término de paciente identificado, ¿no? Es el síntoma del sistema, ¿no? Identifican a un paciente, ¿no? Por ejemplo, llegan en una terapia de pareja, sin importar quién pidió la terapia, el psicólogo sistémico pues va a identificar quién es el que en verdad está demandando o quién es el que está necesitando dentro de este sistema. Igual ocupan mucho también terapia familiar, ¿no? Manejan estos sistemas familiares, ¿no? Iniciando desde el sistema, como la persona misma como un propio sistema, luego la familia y luego el entorno social, ¿no? Y normalmente van a encontrar el síntoma de este sistema en un paciente identificado, ¿no? Por ejemplo, ahí, digamos, cambia un poco, también porque los objetivos terapéuticos, ¿no? Digamos, en el sistémico son distintos, ¿no? No es exactamente en la cuestión unitaria, pues, sino es en el enfoque de todo el sistema, el cómo ir moviendo, ¿no? En el sistema, ir cambiando esta percepción de la persona que está en el síntoma, ¿no? Digamos, desde el psicoanálisis, pues podría ser una visión, pues, digo, bastante distinta, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, hablando de psicoterapias, también encontramos lugares que dan terapias, pero fuera de este mundo sí, ¿no? Por ejemplo, pienso en las terapias de ángeles, en la lectura del tarot, no sé, estos de la ayahuasca, ¿no? Y digamos, cada uno de estos, pues, no sé cómo llamarle, movimientos, teorías, eh, tienen su acepción hacia los síntomas, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que la terapia de ángeles, ¿no? Por ejemplo, tienen una persona que es como un intermediario, ¿no? Entre la persona, sus síntomas, sus problemáticas y los ángeles, ¿no? Digamos, la persona no se hace responsable de que los ángeles escuchen o no a la persona, ¿no? Sino que, dicen, ¿no? Por ejemplo, que en 1, 2, 3 sesiones, ojalá, digo, la verdad, ojalá se pudiera solucionar así de rápido los síntomas, ¿no? De las personas, con esta conexión con los ángeles, te van a curar, ¿no? Y lo vemos mucho, por ejemplo, muchos psicoanalistas adoran, ¿no? Esta concepción de la ayahuasca que se vende como psicoanálisis, que en una sola sesión es como 10 años de psicoanálisis. Por ejemplo, Freud, desde un inicio, ¿no? Cuando hace la separación de esta visión de el inconsciente y el subconsciente, ¿no? Freud habla del inconsciente y de digamos, cómo se expresa, ¿no? Cómo se vuelve de ese el inconsciente cuando ya es trabajado, es lo inconsciente, ¿no? Y digamos, el decir subconsciente es un error, ¿no? Técnico,
¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo que compruebe, para empezar, y aparte, el mismo Freud dice que no hay característica física, no hay, como sea, ninguna idea fisiológica ni ningún proceso químico que nos pueda llegar a niveles subconscientes, porque no hay un mecanismo específico para eso. A lo que se refiere es que mucha gente piensa que sí, por ejemplo, con la de la ayahuasca, que dicen que llegan a profundidades del pensamiento, realmente están llegando a profundidades del pensamiento, pero dentro de la conciencia, no hay una subconsciencia, pues, ¿no? En este sentido, el tratamiento, por mucha alteración química que haya o fisiológica, no va a ser un cambio, no va a llegar a esta cuestión inconsciente, y entonces no va a poder encontrar este síntoma como tal. Nos va a poder dar una representación del síntoma, pero no va a poder no, digamos, aunque nos quiten ese síntoma, ¿no? Y hago entre paréntesis quitar el síntoma, ¿no? Porque, digamos, ya luego lo van a explicar por qué no, digo, hablo de quitar o no un síntoma. Tiene que ver con esto, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que muchos de estos, independientemente que las personas que lo promueven o no, ¿no? Lo hagan con las mejores intenciones, ¿no? Ni siquiera estoy planteando que sea algo malicioso, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, como decía Carlos, tenemos esta angustia, pues vamos a pedir ayuda a donde sea, no, muchas veces mucha gente le tiene miedo a psi, ¿no? A ir al psiquiatra, el psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, y entonces opta por estas vías, distintas, ¿no? Pero realmente se corren riesgos, ¿no? Digamos, en otro sentido, acabo de ver un documental de esta secta de NXIVM, ¿no? Donde, vaya, en esta secta, les vendían como superación personal, ¿no? Y todos sus defectos les decían que era cuestión de carácter y les vendían siempre todas las respuestas, ¿no? En el caso particular, pienso que eso es hasta como perverso, ¿no? En vez de, nos daban todas las respuestas, nos curaban de todos los síntomas, ¿no? En general, pero pues lógicamente eso trae muchas consecuencias, ¿no? Digamos, no sé si todo el mundo haya conocido este caso, ¿no? De que al final hasta pues acabó siendo un culto donde de tráfico sexual y demás cosas, y realmente las personas que entraban pues estaban buscando una solución a algún síntoma que tenían. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En caso particular mío, pues yo sí les recomendaría ir con un psi, ¿no? Un especialista, independientemente de la corriente, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones alternativas, no es de que yo desprestigie a todas, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En ese sentido. No sé si gusten aportar algo más. Sí, es riesgoso en ese sentido cualquier aporte que se puede establecer desde supuestos mágicos, así como sale el tema de la ayahuasca, ¿no? Ahora una persona se siente mal y de repente hay una terapia que se llama sapito. Entonces también les dan ahí unas gotas y de repente pues, es alucinógeno, evidentemente. La persona se avienta un viajezote y de repente pareciera que en el viaje llega a estos estratos ocultos, ¿no? Donde se destapan cuestiones ahí inconscientes, ¿no? Y pues al final del día, pues es un viaje, ¿no? No termina por establecerse desde otro lado. Y así como se plantean condiciones como tan chistosas, ¿no? Hay una propuesta que ya tiene cierto tiempo, ¿no? Una persona se siente mal y de repente por ahí le dicen que vaya a las constelaciones familiares, ¿no? Y surge esta farsa de las constelaciones familiares, donde yo tuve oportunidad de ver al creador, conviví con algunos terapeutas, consteladores, que, pues bueno,
Y yo le preguntaba como cuál era la eficacia, ¿no? Una persona llega mal, entonces utilizan elementos cósmicos, utilizan cuestiones psicodramáticas, cuestiones inconscientes, desde el psicoanálisis, conductuales, gestal, una serie de mezcolanzas sin sentido epistemológico, dado que no hay posibilidad de que se pueda, desde el punto de vista epistemológico, no hay posibilidad de que se puedan encontrar propuestas humanistas y psicoanalíticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas constelaciones familiares que a veces se hacen con muñequitos, ¿no? Se hacen con Playmobil, ¿no? Una persona llega muy triste, me tocó ver una, ¿no? Donde en nombre del amor tienes que perdonar al padre que abusó sexualmente de ti. Entonces llega una persona donde en esta escenificación absurda, una persona está mal, ¿no? Elige al representante de su padre, elige al representante del violador, ¿no? Y ellos parten de una supuesta transmisión de 7 generaciones donde el que viola no es el responsable, por ejemplo, sino que es efecto de una serie de 7 generaciones anteriores. Entonces, con base y en nombre del amor, una persona tiene que perdonar, ¿no? Y ahí hacen como todo un show impresionante, cobran en dólares, ¿no? Algunos. Entonces se juega como una posición de estafa, lo tenemos que plantear en ese sentido, ¿no? Que en nombre de un proceso psicoterapéutico ponen de manifiesto ahí el riesgo constante del trabajo con ellos. Alguna vez yo estaba viendo ahí, igual con este hombre, yo le preguntaba, el creador es Bert Hellinger, ¿no? O Kellinger, no me acuerdo, que cuál era como la base de mezclar astronomía, de mezclar el cosmos, la energía del otro, ¿no? El psicoanálisis, y él lo que me dijo es que pues hay cosas que son mágicas y que no pueden explicarse. Entonces de ahí la gravedad. Y aparte, la problemática que presenta alguien que llega a una constelación familiar, pues se soluciona, ¿no? Se resuelve de manera contundente en una sola sesión. Entonces es un tanto absurdo, ¿no? Me tocaba ver ahí el caso de una persona que estaba muy preocupada porque su hermano tenía 8 años desaparecidos, ¿no? Desaparecido, y entonces vivía con la zozobra de no saber qué pasaba con su hermano. Entonces llega la consteladora familiar, le dice que qué quiere resolver, ¿no? Imagínate la omnipotencia ahí de qué quieres resolver hoy, ¿no? Entonces empiezan a elegir ahí al hermano y hacen 7 generaciones y no sé qué tanta mamada, ¿no? Y entonces, uno de ellos, que estaba representando al hermano, una persona del público, dijo que sentía calor, que oía como gaviotas, ¿no? Que había un faro y que olía como a mar. Entonces la consteladora le dice, tu hermano está en Veracruz, en Campeche, correcto. Tu hermano está en Campeche, ¿no? Entonces, pues imagínate el nivel ahí ¿no? Y le resolvió el síntoma, la problemática, y con todo el riesgo que esto implica. Yo no sé, por qué no están a atención a personas desaparecidas, estos terapeutas, ¿no? Y pueden identificar quién está por ahí perdido. Pero bueno, esta es una de las propuestas más absurdas que en lo particular he visto en el tema de las psicoterapias, que me parece como una ofensa a la psicoterapia sistémica, por ejemplo, cognitiva, la misma humanista, ¿no? Pensar en una constelación familiar, estaría interesantísimo ver a un constelador qué opina de esto, ¿no? Entonces, pues hay que tener todavía mucho más cuidado con esto. Ok, pues bueno, hablando ya de otra corriente también un poco más común y de las que tienen más peso, es justamente la terapia humanista, ¿no? Que casi todos sus fundadores fueron psicoanalistas, ¿no? Fueron psicoanalistas y por algún otro motivo pues, fundaron sus escuelas, ¿no? Está Carl Rogers, que es como de los primeros fundadores y de los más conocidos, y también Abraham Maslow, ¿no? Que nos habla de este enfoque donde se trata de llegar a la autorrealización de la persona, ¿no? De la persona se le ve como una persona que tiene la capacidad de autorrealizarse, ¿no? Entonces, lo que busca la terapia en sí pues, es tratar de ofrecerle la posibilidad
eliminar esos síntomas o esos obstáculos que le permitan a la persona, digamos, poder ir escalando, ¿no? Como si fuera un tema de evolución, ¿no? De evolución, de voy superándome, voy superando. Y pues constantemente nos damos cuenta que cuando ya van a llegar se regresan otra vez y ahí estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Lo importante de esta terapia, bueno, yo digo de todas, es cómo mira la corriente a la persona, al cliente, al enfermo. Digamos, en psicoanálisis, pues es el sujeto, ¿no? No sé, el cognitivo-conductual, pues sí mira a un paciente. Y aquí miran ellos a un cliente, o sea, lo ven como un cliente, no atienden como tal la enfermedad, sino lo ven como un proyecto de vida, ¿no? Para poder desarrollarse, ¿no? Y la figura del terapeuta es muy importante porque es una relación terapeuta donde el terapeuta prácticamente es como el ejemplo a seguir, ¿no? Prácticamente es como el guía, el acompañante de esta persona, ¿no? Digo, eso es muy interesante ver, o sea, el reflejo que le da el terapeuta pues, a la relación de ir eliminando los síntomas. Y como lo platicamos, si entendemos el síntoma como algo que perturba o que interfiere en esto, pues prácticamente una persona que vemos que está terminando la carrera, pues se sale, ¿no? Y ya cuando va a terminar se sale, entonces pues busca estos, digamos, estas terapias, como tratar de saber, pues, qué me está pasando. Yo debo de llegar a ser el licenciado, el doctor, ¿no? Pero hay algo que me lo impide, ¿no? Y el humanismo lo que te ofrece, pues, es potencializar, eliminar todo eso para que tú puedas alcanzar tu meta. Es interesante, ¿por qué? Porque se ve muy lineal, ¿no? Hay que llegar paso a paso para que tú puedas desarrollarte. Pero entendiendo un poquito la cadena, la pirámide de Maslow, pues se van cubriendo necesidades para poder ir escalando, ¿no? Pero constantemente vemos gente que se salta todas las primeras para llegar hasta la última, ¿no? Hay gente que no come por llegar hasta la última. Hay gente que no duerme, que no cuida los primeros elementos de la vida por tratar de conseguir algo. Entonces, eso es muy interesante, eso lo vamos a platicar ya ahorita más en temas de psicoanálisis, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos ofrece el humanismo? Pues prácticamente una solución de que tú eres capaz de todo, de que tú estás diseñado, eres un ser que está diseñado para superarse constantemente. Y esa es la pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué si estamos diseñados para superarnos constantemente, no lo hacemos? O cuando se nos pone enfrente aquello que deseamos, nos retornamos, ¿no? Entonces digo, los síntomas se quitan en las primeras sesiones, sale uno muy motivado de estas terapias, ¿no? Como diciendo, sí, ya sé que tengo, pero en el mismo camino vuelven a llegar al mismo lugar y se vuelve esta obsesión por regresar al mismo sitio, ¿no? O este miedo a encontrarse con el deseo mismo, ¿no? Entonces, digamos, como grandes generalidades, se apoyan también un poquito de la Gestalt, que son terapias que se centran en el ser, en el ahora, no miran al pasado, prácticamente los conflictos se generan en el presente, no tienen una influencia del pasado, y pues también está como para pensarse, ¿no? Digo, la Gestalt es una de las corrientes que se centran y se agarran elementos de las terapias de la percepción, ¿no? De la figura fondo y todos estos elementos. Entonces, estas corrientes, digo, no es que no ofrezcan una ayuda al paciente, ¿no? Sí la ofrecen y desde el imaginario salen con la creencia de que ya no tienen los síntomas. Aquí la pregunta es cuánto dura eso, ¿no? Cuánto dura la sensación de que no vas a volver a fracasar, ¿no? De que no te vas a volver a tropezar,
¿no? Digo, de que ya no vas a volver a tomar, de que ya no vas a volver a fumar, de que ya no vas a volver, cualquier síntoma que se nos presente, ¿no? Entonces es como de las como corrientes que nos ofrece una pronta solución a los síntomas, ¿no? Digo pronta, ¿por qué? Porque prácticamente el humanismo surge precisamente porque ellos eran psicoanalistas y pensaban que era demasiado tiempo lo que el psicoanalista, el proceso, ¿no? El proceso de un análisis, ¿no? Duraba demasiado tiempo. Entonces, buscan la posibilidad de hacerlo en menor tiempo, acortarlo y tratar de tener los mismos resultados. Digo, no sé si se pueda eso, ¿no? O sea, no sé, trabajar en 2, 3 sesiones y tratar de eliminar esos síntomas. En primera, digo, no sé si se puede eliminar un síntoma, ahorita lo vamos a trabajar, y no sé si se entiende la función que tiene el síntoma para la persona o ser humano, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrarle ya de lleno un poquito más al tema de psicoanálisis con Freud, cómo lo ve Freud, y para tratar de llegar a este punto que nos interesa, ¿no? ¿Qué es el síntoma? ¿Qué función tiene en el ser humano? Es importante saber qué pasa si podemos quitárselo. Bueno, esa es otra pregunta, pero ¿qué pasa? Porque todos los de la psicoterapia, tratan de eliminarlos, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Y qué hace una persona si le quitas el síntoma, no? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando le quitas el síntoma que lo sostiene, ¿no? Entonces, pues ya vamos a entrar de lleno al psicoanálisis, ¿vale? Gracias, Alex. Sí, esta cuestión en general, ¿no? De casi todas las psicoterapias, ¿no? Buscan esta erradicación del síntoma, ¿no? Este síntoma es algo que nos produce un displacer. El problema, digamos, de esta cuestión de quitar el síntoma, ¿no? Como mencionaba Alex, tiene que ver con que muchos de los síntomas que podemos tener, ¿no? en nuestra vida, no puede que tenga que ver con cuestiones inconscientes, ¿no? Digamos, el psicoanálisis sí ve las cuestiones inconscientes, ¿no? Por ejemplo, lo que Freud toma como síntoma es ese retorno de lo que reprimimos, ¿no? El retorno de lo que reprimimos es lo que llama el síntoma, ¿no? Al inicio digamos, cuando empezó a investigar sobre el psicoanálisis, ¿no? Digamos, cuando todavía no existía el psicoanálisis, ¿no? Se dio cuenta, ¿no? Con este método de Breuer, ¿no? Del método catártico, ¿no? Que cuando las personas lograban expresar sus problemáticas, en esta catarsis tenían una cierta mejoría, ¿no? Digamos, en la misma, digamos, de lo que estaba mencionando Alex, por ejemplo, la terapia Gestalt, una de las cuestiones es llegar a una catarsis, ¿no? Pero desde esos inicios Freud se dio cuenta que llegar a esa catarsis no era la solución. ¿Por qué? Porque el síntoma, ¿no? Se volvía a presentar en otro lugar, ¿no? Digamos, si yo tuviera, no sé, miedo a los payasos, digamos, con esta catarsis puedo romper este miedo a los payasos, pero de repente me puede dar de nuevo un miedo irracional ahora con las arañas, ¿no? Ese síntoma se pone en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A diferencia de las psicoterapias, ¿no? El psicoanálisis no está dirigido
a eliminar como tal los síntomas, ¿no? No me quiero meter mucho porque eso lo va a explicar, lo van a explicar un poco más Alex y Carlos, ¿no? Pero digamos que el mecanismo del síntoma en el psicoanálisis tiene que ver con la represión, ¿no? La represión no es esto de que yo tengo ganas de hacer algo y mejor no lo hago para evitarme problemas, ¿no? Eso tiene que ver con algo de lo inconsciente, ¿no? Como yo mencionaba a mí mismo hace rato de esto de la ayahuasca, ¿no? De que según ellos llegas en una sesión a 10 años de psicoanálisis, precisamente es a lo que se refería Freud, que no se podía hacer, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque por mucho que lleguemos a una catarsis, esto se va a trasladar a otro y vamos a tener un nuevo síntoma. Solamente vamos a disfrazar nuestros síntomas, ¿no? Digamos, es a lo que se refería Freud. Por eso él trabaja el síntoma desde este retorno a lo reprimido. Digamos, represión no quiere decir quitarnos algo de nosotros, ¿no? Para empezar, digamos, hay un detalle, ¿no? En las traducciones, ¿no? Sobre lo que significa represión, ¿no? Tiene que ver con desplazar esta energía pulsional, ¿no? La energía pulsional, digamos, en un inicio Freud pensaba que venía desde el organismo y era esta energía que nos hacía tener estas motivaciones ante la vida, ¿no? Pero hay cosas que nos producen displacer, que nos pide, digamos, desde esta instancia psíquica del ello, ¿no? De esto que buscamos el placer en todo momento, ¿no? Esta instancia cíclica se rige por el principio del placer, y entonces la conciencia, todo lo que nos produce displacer, ¿no? La conciencia tiene el yo, ¿no? Digamos, y la conciencia tienen una barrera, ¿no? Que nos protege de cosas que nos pueden causar displacer a nivel consciente, y entonces esto se queda con la barrera, ¿no? Es como si fuera un campo de fuerza, no pasa esta energía pulsional, pero la energía pulsional no es que se elimine o se guarde en un cajoncito, sino se desplaza a otro lugar. Entonces, en este desplazamiento hacia otro lugar, va a salir como es un retorno, va a regresar de lo reprimido, ¿no? Digamos, la represión no permitió que saliera esta pulsión, pero entonces va a intentar llegar de nuevo a la conciencia. ¿Cómo? A través de los sueños, a través de los lapsus, a través de los actos fallidos, ¿no? Lo que reconoceríamos como, y sobre todo, pues a través del síntoma, ¿no? Por eso se producen los síntomas. Los síntomas son cosas que no pudieron pasar la barrera de la represión y están intentando regresar a la conciencia. Entonces, por eso, si nos quitan, digamos, en las psicoterapias, nos quitan el síntoma, pues realmente solamente sería algo ilusorio, ¿no? Cuando menos ilusorio, porque no me quiero adelantar, ¿no? Para no decir, ¿no? Digamos, los temas de mis compañeros, pero, digamos, como primer momento, sería ilusorio, ¿no? Y ya en otras cuestiones más, digamos, más graves, pues ya lo explicará Alex en un ratito, Carla, ¿por qué no se debe erradicar el síntoma, ¿no? Pero digamos que este mecanismo que ocupa lo inconsciente, ¿no? Porque, digamos, sí es importante ver que lo inconsciente no es eso que hablan de la subconsciencia, de que tenemos algo que nunca sabemos, de una forma que lo tenemos en el pensamiento, en la conciencia. No, digamos, esta barrera que está de la represión, ¿no? Que hace que no pase esta energía, pero tarde o temprano va a tener que regresar, ¿no? Y regresa precisamente como síntoma, ¿no? Hablando del tema de hoy, que es el síntoma, pues este regreso de la pulsión, ¿no? Tiene que encontrar diferentes vías de acceso a la conciencia, ¿no?
Entonces, lo que va a hacer esta estrategia, ¿no?, del síntoma es que va a permitir que no llegue de forma directa, ¿no?, que no llegue de forma directa porque es algo que nos produce mucho displacer, ¿no?, o bueno, mucho o poco, ¿no?, depende, digamos, cada síntoma tiene su propia energía libidinal o energía psíquica, pero entonces, en el psicoanálisis, por ejemplo, se tratan los síntomas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y digamos, no se tratan de erradicar los síntomas, se trabaja con ellos, sí, pero no se intentan erradicar. No sé si gusten ampliar un poco sobre el tema. Sí, bueno, es que acá surgen cuestionamientos interesantes, justo de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo se dice por ahí que no debes de quitar un síntoma. Esa es una posición ambiciosa. Como que dotados de qué estamos para poder pensar que yo puedo eliminar un síntoma, ¿no? Cuando pensar en esta condición de que un psicoterapeuta a través de sus técnicas o un psicoanalista a través de su interpretación o de la escucha o la transferencia o puede eliminar un síntoma, ¿no? Me parece ambicioso, me parece omnipotente y también me parece risorio. ¿Por qué? Porque habría que entender la operatividad que tiene un síntoma en la condición subjetiva de cada uno de nosotros. Para empezar, ya lo dijo ahí, estamos en la línea de Freud ahorita, trabajando lo que plantea Freud. Pierre es muy claro cuando habla de un factor represivo que impide que haya una satisfacción de la energía agresiva o de la energía sexual, ¿no? La libido o la pulsión es lo que estamos hablando. Freud establece que hay una vida, si se me permite el término, ¿no?, que gobierna lo consciente y que tiene que ver con lo inconsciente. Lo inconsciente tiene un momento donde se funda, ¿no? Digo, no nos vamos a meter en ese tema, pero tendría que ver con una condición ahí edípica, donde hay un sepultamiento de un montón de cosas, donde se juegan fantasías, se juegan ilusiones, se juegan imágenes que quedan sepultadas a partir de un momento particular. Digamos que podríamos hablar de una formación, ahí es donde se forma lo inconsciente. Pero también lo inconsciente se forma, es decir, se manifiesta, ya lo dijo Pierre, en otro sentido. Los lapsos, los sueños, y uno de ellos es el síntoma, como ya nos dijo Pierre. El síntoma, Freud establecía una función muy importante para los síntomas. Lo planteaba en un modo de una sustitución, de una satisfacción pulsional. ¿Qué quiero decir con esto? Un síntoma es primero una formación de lo inconsciente, como lo plantea Freud, y después un síntoma es un sustituto de algo que no se pudo satisfacer en la realidad, ¿no? Alex va a hablar al rato de eso, donde hay una serie de fuerzas que influyen, que exigen al yo para que se satisfagan una serie de energías. Aparte se tiene que adaptar ahí, no me meto en eso, pero el síntoma es una satisfacción sustitutiva de la pulsión. Vamos a imaginar algo muy burdo, si se me permite la expresión. Imaginemos que estamos, y digo burdo porque así es, ¿no? Estamos cenando, estamos con nuestro platillo favorito, tenemos mucha hambre. De repente, a través de nuestra cena, empezamos a satisfacer justamente el hambre que tenemos. Nos sirven lo que quieras pensar de cena, ¿no? Tú estás comiendo delicioso y llega alguien externo y pretende quitarte eso de lo cual tú estás obteniendo una satisfacción. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues nos vamos a resistir, ¿no? Porque justo el platillo está brindando la posibilidad de satisfacer una necesidad específica. Bueno, y hago una comparación y por eso digo de que es burdo. Entendamos el síntoma desde esa perspectiva. El síntoma se organiza, se establece ante la imposibilidad de una satisfacción directa
decimos un montón pulsión, ¿no? Si yo traigo ahí un tema agresivo o sexual con alguien, con algo, y evidentemente no puedo satisfacerlo, entonces yo elaboraré un síntoma para que a través de mi síntoma yo satisfaga lo que no se puede satisfacer. Entonces un síntoma, según Freud, es una alternativa, es una sustitución, ¿no? Una sustitución que satisface algo que compete al sujeto. Entonces, pensar que uno podría renunciar al síntoma, ¿no? Si podemos pensar en la autonomía que podemos tener, que no existe tal, uno no puede pensar en la renuncia del sujeto como a algo que ofrece una satisfacción. Voy a poner ahorita como un ejemplo, Pierre habla de un retorno, ¿no? Hay una fuerza inconsciente en nosotros, la pulsión, energía, fuerza, para ir homogenizando, que exige llegar al nivel de la conciencia, Pierre ya lo dijo, se desaloja, ¿no? Y después establece un retorno. Lo que queda desalojado de la conciencia, lo que queda reprimido, va a establecer este retorno, pero puede establecer este retorno a nivel del cuerpo, a nivel de los pensamientos o a nivel de la actividad, ¿no? Entendamos que hay un retorno, y si hay un retorno de aquello que se reprimió, es para ver si en esta nueva posibilidad puede alcanzarse ese nivel de satisfacción. Pensamos algo que está desalojado de la conciencia, que retorna al yo, y vamos a pensar lo que retorna en el cuerpo. Esto que retorna en el cuerpo se llama conversión. Estamos hablando de la histeria particularmente. Cuando hablamos de histeria no es que escuchemos la alerta sísmica y salgamos como locos, histéricos. No, la histeria tiene que ver con un hablar con el cuerpo. Entonces, aquello que ha sido desalojado porque no está permitido para el sujeto en su condición consciente, ¿no? Retorna, esta fuerza retorna, pero retorna en el cuerpo. Y entonces presenta una molestia que no tiene que ver con una alteración orgánica, que no tiene que ver con una alteración anatómica o fisiológica, pero presenta una molestia en el cuerpo. Cuando se presenta esta molestia en el cuerpo, podemos, si descartamos evidentemente toda la condición orgánica y biológica, podemos entonces estar pensando que hay una conversión, y entonces la alteración que se presenta en el cuerpo, de eso que ya nos dijo Pierre que retorna, esa alteración del cuerpo al mismo tiempo satisface algo que no puede satisfacerse de otra manera. Por eso de ahí, ¿no? Como la relevancia de pensar que podemos caer en un imaginario absurdo, donde yo creo que voy a eliminar síntomas, ¿no? Con una desensibilización sistemática, o que puedo establecer la eliminación, ¿no? Acá pues yo soy el experto, el chingón, pues yo establezco una eliminación sintomática de la depresión a partir de un proceso regresivo, que esas mamadas de las regresiones, me han preguntado que si el psicoanalista hace eso, evidentemente no. Pero entonces como si yo pudiera establecer ese poder mágico, ¿no? Cuando el síntoma regresa a modo de conversión al cuerpo, la dolencia del cuerpo grita lo que la palabra no puede decir. Y eso que grita alcanza también un nivel de satisfacción impresionante que va a evitar, evidentemente, que, imagínate que llegue alguien osado, ¿no? Que pretenda quitarle el plato de la cena al que está comiendo, pues el otro va a decir, cálmate, ¿no? Pues esto no es posible. Llega una paciente, ¿no? X, 42 años, con un problema facial. A la letra ella dice, es que se me paró la cara, ¿no? Ya después de haber ido con neurólogos, haber ido con terapeutas, fisioterapeutas, con internistas, pues resulta que no tiene nada, ¿no? La persona. Y no habla de una parálisis facial, ¿no? Dice que se le paró la cara. Investigando un poco, esta paciente desde siempre ha sido intenciada, seducida por el suegro la veía y se tocaba el pene, bailaban y le agarraba acá la nalga, ¿no? Le daba un repegón, y ella por años nunca ha dicho nada porque no quiere meter problemas ahí con la pareja.
Aparte, pues es el abuelo de sus hijos, pues ni modo de que, ¿no? El suegro, por condiciones de salud, se tiene que vivir a la casa de esta persona, y de repente, pues, llega un momento donde se quedan solos, el suegro y ella se está bañando, el suegro se mete a la regadera, le abre el arancel, ¿se llama arancel? Le abre el arancel, ella lo ve y nada más grita, ¡ay! ¿No? No lo corre, no le dice, no pone el seguro de la puerta, que uno podría decir, pues, ¿por qué diablos tendría que poner el seguro del baño en mi puerta? ¿No? O sea, eso es válido. Pero ella no hace como ninguna situación ahí que se establece. Sale del baño, le cae la toalla, ¿no? Y dice que enseguida que empezó a maquillarse, empezó con el hormigueo en una parte de la cara. Y ahí es donde se le paró, ¿no? Ahí se le paró la cara. Entonces, vemos esta imposibilidad de responder al nivel de excitación que puede representarle ser acosada por el suegro, por todo lo que Alex nos va a explicar al rato, ¿no? Y entonces, en esta formación del síntoma, ella puede satisfacer y decir algo que la palabra no alcanza. Entonces, a ella se le paró la cara, porque si fuera barata, sería más puta. Wow. Ok, perfecto. Bueno, no podemos dejar de lado el término de angustia para poder hablar de síntoma, ¿no? Está uno causa al otro, ¿no? O sea, prácticamente hay síntoma porque hay angustia, ¿no? Estamos hablando un poquito de la pulsión, en un texto de 1915, Pulsión y Destinos de Pulsión, Freud nos dice los elementos de la pulsión, ¿no? Que está esta fuerza que empuja, está el objeto, que es lo más variable, lo que cambia, por eso decimos que la pulsión va a buscar objetos, ¿no? Así se vaya el que te golpea, pues te vas a buscar otro que te golpee, ¿no? Y una de las características de la pulsión es que se tiene que satisfacer, sí o sí. Por eso este retorno a la conciencia, porque va a estar este intento de satisfacerse, porque es la finalidad de la pulsión, ¿no? De esta energía, ¿no? Entonces, ¿qué establece Freud? Hablando en la segunda tópica del yo, el ello y el superyo, centra al yo desde el principio de realidad. El yo en su principio de realidad, pues es prácticamente el mediador para poder hacer lazo social, ¿no? Entonces está el ello y el superyo. El ello, pues, es todo esto reservorio de pulsiones que están prácticamente atacando al yo constantemente, tratando de llegar a la conciencia, y está la parte del superyo. Superyo que lo divide ahí en dos grandes ramas, que es la conciencia moral y el ideal del yo, ¿no? Pero esta conciencia moral, este imperativo, que es prácticamente un mandato autónomo, es el causante de la represión, es el causante de poner como el freno de lo que la pulsión trata de llegar al yo. Entonces, luego veo imágenes que ponen al ello, ponen un angelito. Yo no sé por qué, no tengo idea qué hace un angelito en el super yo, ¿no? Que es prácticamente ahora sí, el imperativo, ¿no? El imperativo de goce, ¿ok? ¿Qué hace el yo con todo esto que le está llegando? Están las pulsiones. Pulsiones, estamos hablando, pulsiones sexuales, pulsiones de muerte, pulsiones agresivas que están llegando a la conciencia. Hay material que el sujeto no puede, o sea, no podría conciliar la idea de ciertas pulsiones que le vienen a la mente, ¿no? Como ideas de muerte, ideas de matar, ideas de tener sexo con algún familiar, o sea, hay elementos de pulsiones que están constantemente llegando a la conciencia, ¿no? ¿Qué hace
el superyo, pues interviene la represión. ¿Por qué? Porque prácticamente la persona no podría conciliar esos pensamientos o esas pulsiones que llegan. ¿Qué tiene que hacer el superyo? Pues tiene que establecer un compromiso que prácticamente es como el juez del ello y del superyo, ¿no? Es prácticamente el que le dice, a ver, tu pulsión no te puedes comportar, ¿no? Voy a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Te anda del baño, ¿no? O sea, uno cuando todavía no entra el ello, pues de chiquito te andas haciendo del baño donde sea. Pero pues ya de grande, pues te entra la conciencia moral, ¿no? Y te dice, a ver, no te puedes estar haciendo del baño, bueno, menos cuando estás borracho, ¿no? Pero no te puedes andar haciendo del baño en cualquier lado. Entonces tienes que buscar algo socialmente adaptable, donde puedas, ahora sí que satisfacer esa necesidad, ¿no? De hacer del baño. Entonces buscas el lugar. Pasa lo mismo con estas pulsiones sexuales, ¿no? Tienes deseos sobre alguien que no puedes, prácticamente la satisfacción llega, pero no se puede satisfacer y entra la represión, pero va a regresar. O sea, todo eso que no pudo llegar a la conciencia va a ser un intento más, y ese intento es el síntoma. Pero ese síntoma ya es una formación de compromiso que le permite al sujeto lidiar con todo eso, Entonces imagínense a la función del síntoma, lo que vela, o sea, lo que vela el síntoma en un ser humano, ¿no? Yo me imagino en el tema del obsesivo, ¿no? De este retorno que ya regresa en un enlace falso. Me imagino cuando está apagando las llaves del gas y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué las apaga? ¿Por qué se regresa a apagarlas? No sé si ya en su pensamiento ya voló la casa, ¿no? Decía en el caso de la joven homosexual, ¿no? Que quitaba las piedras del camino para que la carreta no se volteara, porque él ya se había imaginado todos muertos y constantemente veía una piedra en la calle y la quitaba. Entonces ese síntoma de estar haciendo todo esto, pues sostenía todo lo que no podía sostener en la psique. Entonces esta formación de compromiso, Freud la trabaja en Inhibición, Síntoma y Angustia de 1926. Voy a leer un fragmento para que entendamos un poquito de ¿cómo decirlo? De la forma en que el síntoma le permite al sujeto ser funcional. Hasta ese grado, no sé si estoy diciendo una tontería, pero el síntoma le permite al sujeto establecer lazo social. Si no estuviera el síntoma y las pulsiones se satisfacerían directamente, pues prácticamente no podría haber ni cultura, ¿no? De hecho, por eso. Entonces voy a citar un poquito, un breve fragmento de Inhibición, Síntoma y Angustia. Dice, toda formación de síntoma se emprende solo para escapar de la angustia. Los síntomas ligan la energía psíquica, de otro modo se habría descargado como angustia. Así la angustia sería el fenómeno fundamental y el principio del problema de la neurosis. Entonces, el síntoma satisface, pero a la vez nos evita la angustia. Entonces tiene un elemento muy importante, esta formación de compromiso que establece el yo, que establece el yo con el síntoma para poder lidiar con toda la carga pulsional, y pues prácticamente obedecemos al super yo, ¿no? El super yo que nos está constantemente diciendo, no puedes hacer esto, no se puede hacer esto. Entonces, el síntoma tiene un papel fundamental en el sujeto. No sé si se le pueda quitar. Yo no creo, o sea, desde una opinión personal, yo no creo que a alguien se le pueda quitar un síntoma,
porque lo dejaría en un real, en una angustia total, y buscaría, no sé, volver a ese lugar, ¿no? Entonces, el síntoma en psicoanálisis permite un poco la satisfacción y el evitar la angustia que provocaría si la pulsión llega a su destino, ¿no? Sí, digamos, como mencionabas, ¿no? El Freud en destinos de punción, precisamente es lo que intenta evitar, ¿no? El síntoma. Eso también nos sirve para protegernos en ese sentido de que la pulsión no llegue directa, ¿no? Podemos ver estrategias, ¿no? Como mencionaba Carlos con la histeria, ¿no? Que es este síntoma psíquico que se traslada al cuerpo, ¿no? Este enlace falso que comentabas en la obsesión, ¿no? También podemos encontrar en las distintas neurosis, podemos encontrar la fobia, ¿no? Que es cuestión de que, como dices, lo que más cambia es el objeto, ¿no? Si yo, no sé, le tengo miedo a las tazas de Asterix, ¿no? ¿Cómo se llama? Llega un psicólogo muy bueno, muy profesional conmigo, y entonces me va haciendo una aproximación sucesiva a las tazas de Asterix hasta que yo ya puedo sostener una directamente, ¿no? Y digamos ahí, pues ya me quitó esta fobia, ¿no? Qué buen psicólogo. Pero lo que no te dicen es que esta representación, este objeto al cual uno le puso esta fobia, ¿no? Por ejemplo, estaba cumpliendo una función, como tú mismo lo mencionabas hace un momento, ¿no? El síntoma también nos permite relacionarnos socialmente, ¿no? Nos permite también afrontar nuestra propia angustia, ¿no? Si yo le tuviera una angustia que no sé qué es, imagínense el terror, todo el tiempo estar con esta angustia flotante, ¿no? Que no sabes de por dónde viene. Y entonces una estrategia para soportar esta angustia es ponerla en un objeto, ¿no? Por ejemplo, en una taza, ¿no? O en el miedo a los payasos, el miedo a las arañas, el miedo a las alturas, ¿no? Le vamos poniendo un punto y entonces mientras no esté en presencia de los payasos, las arañas, las alturas, lo que ustedes quieran, entonces puedo estar tolerando esta angustia, ¿no? Digamos, entonces realmente ahí lo que está haciendo es una estrategia, ¿no? Este síntoma, ¿querías mencionar algo, Sí, Alex? sí, rápido. Fíjate que estaba pensando ahorita algo que estás diciendo de la condensación y el desplazamiento que son los mecanismos que se utilizan en la fobia. Fíjate la estrategia, ¿no? Del síntoma que lo deposita en algo que puedes evitar y que no está ahí todo el tiempo presente. O sea, digo nada más como comentario, lo desplazas en algo que te puedes ir y no está presente como en la conciencia, ¿no? Sí, sí, precisamente para eso nos sirve la fobia, ¿no? Este síntoma específico de tener un objeto que nos atemorice, ¿no? Es precisamente para darle una cierta certeza a nuestra angustia, ¿no? Pero realmente, si llegan y nos quitan este síntoma, por ejemplo, me quitan el miedo a los payasos, a lo mejor luego me va a dar claustrofobia, no sé, ¿no? Digamos, es precisamente lo que hablaba yo hace rato de este inicio con Breuer, ¿no? Que hablaba de esta cuestión catártica, ¿no? De que con eso ya solucionabas, pero pues resulta que como es un retorno de lo reprimido el síntoma, lo vamos a poner en otro lugar, ¿no? En otro objeto, como tú mencionabas, lo que más cambia en la pulsión es precisamente este objeto, ¿no? Tenemos afectos a cada objeto, ¿no? Digamos, cada pulsión tiene un afecto. Este afecto puede ser una cuestión agresiva, sexual, ¿no? Como mencionaba Carlos hace un momento, y entonces no es tolerable, ¿no? En la conciencia. Como mencionaste, en la fobia está este mecanismo de condensación y de desplazamiento, ¿no? Pero para explicar un poquito qué es, ¿no? La condensación pueden ser varios objetos que están presentes por ejemplo, voy a hablar de un momento traumático, ¿no? Por ejemplo, en un momento traumático, yo estaba no sé, en el metro,
Y en el metro, vi estaba en la estación, no sé, en Centro Médico, ¿no? Que tiene unas serpientes. El metro es color naranja, ¿no? Y resulta que ese día en el metro, pues vi cómo golpeaban muy feo a una persona y me dio miedo que me fueran a golpear a mí, ¿no? Digamos, esa angustia en general, pues va a quedar en mí. ¿Cómo yo voy a poder superar ese miedo de volver a ir al metro tal vez porque me da miedo ya salir a la calle, ¿no? Pensando hasta en una agorafobia, ¿no? Pues condensándolo, ¿en qué? Por ejemplo, en vez de yo tener miedo a salir a la calle en general, porque no sé bien qué es lo que pasó, ¿no? Tal vez eso me pasó cuando yo era muy pequeño, no sé, ¿no? Está alojado fuera de nuestra conciencia porque lo hacemos como, digamos, el yo o la conciencia tienen estos aparatos, estos mecanismos de defensas, ¿no? Por ejemplo, niego lo que pasó, ¿no? Lo meto como, digamos, en los olvidos, ¿no? Fuera de mi conciencia para poder aceptarlo. Pero resulta que este afecto del miedo, en este caso, ¿no? O estas pulsiones, pues ahí van a permanecer en mí y van a estar regresando, van a estar queriendo regresar a la conciencia, ¿no? Y como habíamos dicho, pues puede ser presentándose desde los lapsus, desde el sueño, desde los actos fallidos, pero también podemos poner toda esta angustia en un objeto. Por ejemplo, tal vez en vez de con todos estos elementos, cuando yo estaba en el metro, ¿no? Que mencioné, a lo mejor voy a tenerle miedo, pues ya no puedo pensar en la golpiza, ¿no? No voy a pensar directamente porque eso me causó mucho miedo, pero voy a poder pensar en que le tengo miedo a las serpientes naranjas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la estación de centro médico había serpientes y está el metro, que es de color naranja, y entonces voy juntando todo esto, el miedo que me causó la golpiza, el metro, ¿no? El color naranja, y esta estación centro médico con las serpientes, ¿no? Y entonces lo junto y tengo miedo en las serpientes, y desplazando todo mi miedo, toda esta angustia. Por eso hablábamos de condensación primero, ¿no? De estos elementos, como que los reúno en uno solo y los desplazo a un objeto. Pero no puede ser directamente, porque si no, pues estaría, digamos, dentro de esta conciencia, ¿no? Y entonces yo lo traslado para este afecto, separarlo de directamente lo que es esta angustia que no la puedo dar una representación. Y entonces, imagínense, ¿no? Hablando de lo que decía Alex hace un momento, si me quitan el miedo a las serpientes naranjas, ¿no? Al quitarme esto, me sostenía como persona para poder estar sociabilizando en todo momento, exceptuando cuando hubiera serpientes naranjas, ¿no? Entonces, tendría una disfunción en mi cuestión social, pero imagínense que me lo quitan y entonces, para empezar, pues la angustia volvería a salir como un inicio. Y eso se te puede quitar, ¿no? O sea. No, por supuesto que no se puede quitar en primer lugar, pero hablo que me quiten la relación con el objeto, esta relación con el objeto fóbico. Bueno, con el objeto fóbico. Pierre está hablándonos de esta parte. Lo que va a suceder, ¿sí? Creo que se fue tantito el internet, creo que ya regresó. Me va a poner en una situación de lo que hablamos los lacanianos, en un real, ¿no? En una desubjetivación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a llegar la angustia y puede, digamos, si el síntoma lo que está evitando es que llegue esta pulsión directamente a la conciencia, porque precisamente no la puede soportar la conciencia en este sentido. Oigan, por eso está esta cuestión de ponerle en un objeto, ¿no? Lo que va a suceder normalmente es que volvamos a hacer ese mismo mecanismo y lo pongamos en otro objeto, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Bien. ¿Qué pasaría? Yo les pregunto a los dos, ¿qué pasaría? Ya hablamos de el síntoma en la histeria con el cuerpo,
hablábamos de la obsesión con el enlace, Pierre nos habla de la fobia. Yo les preguntaría a los dos, ¿qué sucede, por ejemplo, en la alucinación? ¿Cómo podríamos pensar el síntoma de la alucinación? ¿Qué se podría decir de la cuestión del delirio? Vale. ¿O Pierre? Pues esto es un tema muy interesante, ¿no? Digo, hablando ya en términos de la psicosis, ya saliéndonos un poco de la neurosis, es como un intento que hace la persona, bueno, no le voy a decir persona, ni sujeto, ¿no? Porque tampoco es sujeto. El ser humano, por establecer un contacto con la realidad, ¿no? Es también tiene una función. Tiene una función. O sea, la alucinación tiene una función de tratar de buscar, ahora sí que el nombre del padre, ser sancionado por alguien para poder, como una lucha desesperada por querer ser neurótico. Digo, así lo pienso yo desde la obsesión, sí, ¿no? Sería el mecanismo, ¿no? Regresar para intentar ser neurótico, pero también desde la neurosis podemos encontrar estas alucinaciones o, digamos, hay diferencia, ¿no? Entre una alucinación psicótica, ¿no? De una persona estructurada en la psicosis y una persona situada en la neurosis, pero también es una estrategia, son estrategias para soportar la angustia, ¿no? Es precisamente un camino que está tomando esta pulsión, ¿no? De retornar a la conciencia, y entonces muchas veces se producen... Pues entonces pensamos que tiene una función la alucinación. Sí. ¿Qué podríamos decir? Podríamos pensar que el delirio, porque la psiquiatría habla de que el delirio es un tipo de pensamiento que no tiene lógica. La psiquiatría dice, el delirio es un trastorno del pensamiento donde no hay una lógica común como se juega con los demás. ¿Qué dirían ustedes del delirio en términos de la lógica? Bueno, en un término lógico, tiene su propia lógica, una lógica de lo inconsciente, precisamente, no una lógica de lo consciente. Es una lógica porque está cumpliendo algo, está satisfaciendo esa pulsión de alguna forma. Es una forma, una estrategia que está ocupando el yo para precisamente protegerse, ¿no? Digamos, por supuesto que tiene una lógica, precisamente como hablabas, es un mecanismo, es algo que está estructurado, no es una lógica, digamos, en lo consciente, ¿no? Sino es una lógica como una cuestión para proteger al yo, ¿no? Digamos, es para, okay. para decirlo. Pero, digamos... espérame. Ahorita hablabas de un corte del nombre del padre. Vamos a traducirlo un poquito como de ley. Podríamos pensar, y se hablaba del retorno, Pierre está hablándonos de este retorno y de la función y del yo, pero un poco más con la cara, para puentear lo que viene ahorita. Si pensamos el síntoma de Freud como el retorno de lo reprimido, Lacan plantea que la alucinación, incluso particularmente la alucinación con el tema del objeto A, que no vamos a clavarnos, es el retorno de lo rechazado, de lo forcluido. ¿Se podría decir algo, Ale, en eso? ¿Mandé? ¿Se podría decir algo? Pues sí, prácticamente si entendemos la psicosis como esta parte de la forclusión del nombre del padre, como este objeto de desecho que no fue mirado, no sé, es como una búsqueda, como un, no sé si decirlo así, síntoma, o tratar de hacer un esfuerzo por que se regrese o por buscar esa mirada, ¿no? Ok. No sé. Bien. Pierre, ¿algo? No, pues digamos, precisamente, ¿no? Por ejemplo, esto que hablaban de la forclusión, ¿no? Digamos, es como la base bueno, no sé si decir base de esta estructura psíquica, ¿no? Ay, no sé por qué se me fue el nombre. Ok.
Hablando de Podríamos síntomas. pensar que en la psicosis, pensamos que hay algo que se rechaza. Incluso la alucinación, particularmente el delirio, tienen esta finalidad de tratar de insertar a ese, dice Sale, que no es sujeto en un registro que no puede alcanzar el simbólico, la cultura, y en ese mismo sentido, estos síntomas que la psiquiatría le llama positivos, esquizofrenia, y que de repente, evidentemente, pues no está padre que una persona esté alucinando y delirando todo el tiempo, pero al mismo tiempo, ¿no? Estos síntomas ofrecen a esa persona, ese individuo, tanto no está dividido, un esfuerzo de mantenerse en la vida, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar, vamos a entrar con Lacan para ver qué dice o qué quiere decir esta parte del síntoma, ¿no? Quiero que me ayuden a hacer un ejercicio los dos. ¿Se puede ver? Sí, por supuesto. A ver qué dice. Hay amor, así no se puede. Ok. Gracias, Pierre. Hay amor, así no se puede. Ale, ¿qué dice? Aquí voy a agregar, voy a puntuar. Hay amor, así no sé. Pierre. Hay amor, así no. Hay amor, así. Dirían Los Ángeles Azules. Hay amor. Ay. 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 Bueno, gracias. Vamos con Lacan. Un poco. Este ejercicio que acabamos que me ayudaron mis compañeros, me permito utilizarlo para hacer como una breve introducción con Lacan, ¿no? Lacan establece una premisa fundamental y habla de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El lenguaje por sí mismo ya es una estructura. Yo oye por ahí ruido, no sé quién tiene el micro prendido, creo que Ale. Gracias, Ale. El inconsciente ya es una estructura, el lenguaje es una estructura. Y Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Podríamos decir que el inconsciente está estructurado y con eso sería suficiente. Esa es como una de las máximas diferenciaciones o premisas que establece Lacan, aunque ya Freud hablaba de esto, ¿no? De cómo el inconsciente se puede mostrar, incluso lo menciona en el texto, uno de los ejemplos, Alex nos hablaba de la joven homosexual cuando cae, ahí Freud es muy lacaniano y habla del significante. Bueno, cuando hablamos de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, a diferencia de Freud, Lacan propone que el inconsciente está como muy al calce de aquel que puede escuchar. Freud hablaba de estos estados estratificados, ¿no? Para estas capas que impedían que se llegara a un material inconsciente, profundo incluso, que Lacan llega y establece una noción de que pues ni tan profundo ni tan superficial, ¿no? Que el inconsciente se dice en cada estructura significante, en cada cadena significante que hablamos. Yo hacía este ejercicio, ¿no? Para poder diferenciar del significante sobre el significado. Ustedes lo saben, Lacan utiliza los términos de Saussure con la parte de la lingüística y habla de que hay un significante, ¿no? Y hay un significado. El significante, en lingüística, podríamos entenderlo como una imagen acústica que remite a una significación un tanto unívoca,
unilateral, se podría plantear desde ahí. Lacan lo que hace es regresar y subvertir esta posibilidad y nos habla que un significante es lo que representa al sujeto para otro significante y que es polivalente en cuanto a su significación. ¿Qué chingados es eso? Un significante, para pronto, es una palabra, ¿no? Una palabra que remite a varios significados. Cuando hablamos del significante, estamos hablando de la palabra. El niño cuando llora establece a través de su llanto un significante que la madre tiene que sancionar, que la madre tiene que significar para darle como todo un sentido. Cuando hablamos del discurso, estamos hablando que hay una cadena de significantes. Cada una de las palabras que estuvieron aquí, ¿no? Cada una de estas palabras es un significante que al unirlas como cadena, eslabón por eslabón, ¿no? Generan esta cadena significante. Aquí hay un significante, aquí hay otro, y dan un sentido. Bueno, cuando hablamos del síntoma en Lacan, tenemos que pensar primero, ¿no? Como en dos vertientes de la enseñanza de Lacan con relación al síntoma. Una que tiene que ver con el significante y otra que tiene que ver con la vertiente de goce, ¿no? Ahorita vamos a explicar, voy con la primera. Cuando se habla de un síntoma, Lacan dice, ¿no? En las formaciones del inconsciente, el seminario 5, que un síntoma solo es síntoma cuando es atravesado por la palabra. El síntoma existe solamente como representación del significante, es decir, un síntoma no adquiere la dimensión de síntoma, sino hasta que llega con el analista y lo puede nombrar. Ahí se organiza el síntoma. Ahí es donde existe un síntoma. Un poco lo planteado también como el sueño, ¿no? Que el síntoma, el sueño es sueño hasta que es atravesado por la palabra para que haya un gran otro o la representación de un gran otro que lo represente, que lo sancione. Cuando hablamos de que el síntoma se muestra en el significante, tiene que ver con que el síntoma en ese sentido, ¿no? Es un mensaje que va dirigido a un otro con mayúscula. Cuando yo establezco un síntoma, en el síntoma yo establezco un mensaje que va dirigido a un otro, pero que al mismo tiempo ese otro me ha nombrado. Y ese otro al que yo le dirijo el síntoma a ser sancionado, me ha hablado. Lacan nos dice que el sujeto habla y es hablado. Yo soy hablado por un otro, ¿no? Entonces puedo ser hablado, ¿no? Puedo ser bendecido o bien dicto, o puedo ser maldecido o maldicto. Entonces, cuando somos maldictos, hay una serie de significantes. ¿Qué pasó, Pierre? ¿No? Hay una serie de significantes que llegan al sujeto con una consigna. Y este significante, esta palabra que llega al sujeto, queda, me voy a permitir decirlo, encarnada a esta posibilidad. Entonces, lo que Lacan nos viene a hablar, ¿no? Es que el síntoma es una metáfora. Cuando yo hablo de metáfora, estoy hablando de una sustitución. Lo podemos ver en el fútbol si quieren. Sale el número 9 y entra el número 11. Sale el Chicharito y entra Raúl Jiménez, ¿no? Esa es una sustitución. Sale un elemento significante por otro. La metáfora es eso, una sustitución. Cuando hablamos del síntoma, lo que sucede es que lo que sale es un significante, es decir, una palabra que posee, ¿no? Un revestimiento de goce, evidentemente, pero que apunta a un saber no sabido, dice Lacan. Entonces, esa palabra que viene de un otro, que queda incrustada en el cuerpo, sale y entonces lo que entra es un síntoma. El síntoma en ese sentido, ¿no?
lo podemos pensar como una metáfora, como una sustitución, y lo podemos encontrar, ¿no? El síntoma se encuentra en todo este recorrido de la cadena. El síntoma se encuentra, dice Lacan, en todo lo que nosotros podemos hablar. Y el síntoma en ese sentido, evidentemente, va a establecerse, ¿no? Como un mensaje a descifrar. Este síntoma porta un saber del cual el sujeto nada quiere saber porque lo va a remitir a una verdad que para el sujeto es insoportable. Entonces, cuando hablamos de un síntoma, el síntoma lo podemos ver, bueno, no ver, el síntoma lo podemos escuchar a través, ¿no? El medio es el enunciado, la cadena de significantes que hay, lo que llega el paciente, el analizante, y nos relata cuando se tiende al diván, lo podemos estar escuchando acá, pero lo que realmente se desliza en términos metonímicos, que no me voy a meter en eso, ¿no? Ahí está la metáfora en cuanto a sustitución. Existe una metonimia, imaginemos un cursor, cuando estamos mandando un mensaje, en todo esto se desliza, hay un deslizamiento, la metonimia, donde el sujeto entonces tiene que escuchar no el enunciado como tal, sino la enunciación, es decir, lo que se está jugando entre el discurso, porque justamente el sujeto lo está poniendo en el lenguaje, ha quitado una palabra que no puede ser dicha y ha puesto en su lugar un síntoma. Entonces, ese significante que sale, que no puede ser dicho, al mismo tiempo se dice en todo el discurso que podemos escuchar. Ese será por un lado, ¿no? Como la parte del síntoma. Por otro lado, ¿no? A diferencia de lo que plantea Freud, eso lo maneja por ahí del 54 Lacan en La dirección de la cura y los principios de su poder, ¿no? Es un texto que a mí me gusta un poquito. A diferencia de lo que plantea Freud, por ejemplo, ¿no? Donde Freud establece que el síntoma es un sustituto de la satisfacción, ofrece al síntoma la posibilidad de satisfacer algo que no se puede realizar, como nos dice Ale, en esa relación de compromiso. Lacan dice que el síntoma es un sustituto, pero para la insatisfacción pulsional. Ahí donde no se puede satisfacer algo, entonces llega el síntoma. Llega el síntoma como no posibilidad, lo que se sustituye, lo que sale, ¿no? Es la insatisfacción y lo que queda incrustado, ¿no? En el sujeto es el síntoma. El síntoma, en ese sentido, ofrecerá un velo a toda la imposibilidad y a todo lo que el sujeto no puede hacer. Por un lado, entonces, el síntoma en Lacan lo podríamos entender como una palabra atrapada, este significante atrapado como en la parte del cuerpo, que no puede ser dicho, pero que al mismo tiempo se está dice y dice y dice en el discurso, pero también el síntoma, ¿sale? Llega a velar. Un síntoma es un velo a la imposibilidad con la que se confronta el sujeto, a la vulnerabilidad con la que estamos, a la impotencia que en cada momento de la vida llega y se ofrece. Entonces, a ese velo, ¿no? Que llega ahí donde hay un hueco, donde hay un vacío, el síntoma como un velo al vacío, es donde se establece, ¿no? La condición del goce. El goce, entendido como todas estas experiencias y vivencias que tenemos cada uno de nosotros, que son dolorosas, que son destructivas, que ofrecen una posición de desecho al sujeto, pero que constantemente repetimos una y otra vez. Cuando estamos hablando del goce, estamos hablando que en ese sufrimiento, ¿no? Se encuentra una condición placentera. ¿Cuál podríamos considerar como condición placentera en esta insistencia de repetir una y otra vez, ¿no? Justo como la incesante necesidad de alcanzar el dominio absoluto, el control de todas las cosas. El síntoma trata, a través de los síntomas, nosotros tratamos como de llegar a un estado de completud imposible. Y esa imposibilidad es de la que el sujeto no quiere saber y por eso pone el síntoma. Esa imposibilidad
de estar completos, de tener el dominio absoluto, justo tiene que ver con la parte de la verdad del sujeto. Entonces, el síntoma en la clínica lacaniana apunta a un saber no sabido, a saber, y el síntoma apunta a evitar la verdad que es horrorosa y es dolorosa para el sujeto. Entonces, imaginemos la complejidad, el factor estructural en la subjetividad, ¿no? Para poder pensar que yo puedo llegar con mi mamada de técnica de 2, 3, 5, 10 sesiones y eliminar algo, ¿no? Que es constitutivo para el sujeto. Cuando yo estoy hablando que hay que escuchar el enunciado para llegar a la enunciación, ¿no? Es porque lo que se está estableciendo ahí es el intento de manejar un significado que permita resignificar algo y dar dentro del sinsentido una posibilidad de sentido. Hay como un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? Ahí se juegan como dos formaciones del inconsciente. Es una mujer que estaba en análisis conmigo, ¿no? Y pues bueno, es una mujer que estaba trabajando. Viene diciembre ya de hace unos años, viene la fiesta de fin de año de la empresa. Ella iba a ir a la fiesta, le dieron posibilidad, como ocupaba un rango directivo, de invitar, además de, ya ven que dan como 2 boletos, le dieron un tercero, entonces ella tenía oportunidad de invitar al novio, a la mamá y evidentemente iba a ir ella, ¿no? Entonces llega el día de la fiesta. Y cuando llega el novio por ella a la fiesta, ella todavía no terminaba de arreglarse, raro, ¿no? Entonces el novio le dice que mientras va a cargar gasolina, y que no se tarda en lo que ella termina de arreglarse, él va a cargar gasolina del carro porque no traía. Y resulta que la suegra lo acompaña, es decir, van a cargar gasolina el novio y la mamá. De regreso de cargar gasolina, un güey se pasa el semáforo en rojo, estampa directo al auto donde iba el novio y la mamá, y los dos mueren. Esto se da mientras estaba en el análisis, ¿no? Que habría que ver ahí. Lo planteó como un caso de fracaso, ¿no? Para ver la imposibilidad de hacer algo con el goce. Imaginen la vivencia de esta mujer, ¿no? Al paso de un tiempo, trae un sueño recurrente donde ella ve en una motocicleta volteada, dice, como los sicarios, ¿no? Va atrás montada en la bici, pero no va abrazando al piloto, sino va de espaldas. Y en la mano trae un libro. Y dice que cada que pasa un tope, ¿no? El libro, que es de medicina, se cae. Ahí está el sueño. Entonces, y constantemente hace referencia a este libro. Al paso del tiempo, y lo planteó como caso de fracaso, evidentemente, que pues así son los casos del psicoanálisis, ¿no? Abandona el análisis y después muere, también en un accidente. El libro, ese significante libro, apuntaría a un artículo de pasta con hojas, ¿no? Pero libro, en el síntoma, en la significación, apelaba a que ella la libró. Y porque la libro, me muero. Entonces, ahí planteo como esta relación que existe del síntoma con la palabra, con el significante, con la repetición y con la imposibilidad de deshacerse de los síntomas. El psicoanálisis jamás apuntará, porque no puede. Freud lo dice, el psicoanálisis es una profesión fallida. El psicoanálisis no puede, un psicoanalista no puede eliminar síntomas. Un psicoanalista posibilitará
el cambio de posición del sujeto gozante al sujeto deseante, donde pudiera saber hacer con el síntoma. Para despedirnos, ya estamos muy sobre el tiempo. Agradezco mucho a mis dos colegas, agradezco, no sé si haya preguntas, creo que no. Sí, sí hay preguntas. ¿Sí hay? Bueno, ahorita vamos, vamos primero a las preguntas, o a ver, no sé qué hay. Como ¿Quién me sale? Silvana Notel. Saludos, la familia. Entonces el síntoma no se puede erradicar, pero entonces se puede cambiar por otro. Ale. ¿Alguien le gustaría responderla? Sí. Pero no a nivel consciente, ¿no? No a nivel de que nosotros podemos hacer este cambio desde la conciencia, ¿no? Decir, ay, ya no le quiero tener miedo a los payasos, ahora le quiero tener miedo, ¿no? Si estamos hablando de que el síntoma se forma en el inconsciente, la única forma tiene que ser inconsciente. O sea, no hay forma de que nosotros podamos tener la posibilidad de cambiar el síntoma. Que no se puede quitar, yo creo que no, a título personal. Que sí se cambia, que sí cambia de objeto, como todo, como el deseo, como toda donde vaya la pulsión, cambia de objeto, pero no creo que sea consciente, que nosotros podamos tener el control de cambiar ese síntoma por otro. Que se cambia de acuerdo, no sé, a la experiencia psicoanalítica, no sé, estar en un diván te puede ayudar, pero no creo que sea tan fácil o que nosotros podamos tener ese control de hacer ese cambio. Creo que sería muy arriesgado imaginar que ahora ya no me quiero sentir de esta forma, prefiero tener otro síntoma menos dañino, ¿no? Que se puede, pero... Ok, gracias, Ale. No, pero velándolo, ¿no? Bueno, solamente quería contribuir, bueno, de un detalle, precisamente es lo que, digamos, los psicoanalistas criticamos mucho de las terapias y de la misma psicología, en ese sentido de que van a erradicar los síntomas, ¿no? Digamos, estos síntomas, pues al erradicarlos, nos dejan en una posición, en un momento, como decía Carlos, Alex al inicio, de sentirnos bien y todo, pero de repente regresa y no sabemos cómo regresa, puede regresar con otra estrategia más dura, ¿no? Por ejemplo, un síntoma más fuerte, por ejemplo. Entonces, sí, no hay control, uno no puede controlar el síntoma, ¿no? Yo hoy quiero tener el síntoma de andar deprimido porque ando de vacaciones, no hay problema, ¿no? No podemos controlar el síntoma para nada, es una cuestión inconsciente, pero también, hay que estar, por ejemplo, como analistas, estar muy atentos, ¿no? A no quererlo hacer, ¿no? Porque también se presta esta cuestión de querer ayudar al otro, esta posición de querer sanar a alguien, pues en la cual es imposible porque, digamos, cada persona es subjetiva, es singular, ¿no? Y el mismo que nosotros quisiéramos ayudarles a erradicar su síntoma o a sobrellevar mejor su síntoma, pues podríamos fomentar precisamente que regrese, ¿no? Y tal vez de forma directa, ¿no? A una angustia mucho más fuerte. Entonces, por eso el psicoanálisis tiene mucho cuidado en este sentido con los síntomas, ¿no? No los intenta erradicar, porque toda pulsión, bueno, no hablamos mucho de eso. Ya, pero vamos como cerrando ahí. Bueno, leo la otra pregunta. ¿La depresión y la ansiedad es un síntoma o es otra manifestación de la angustia? Esta la pregunta Lola Cruz. ¿Quién? Lola Cruz pregunta, okay. ¿la depresión y la ansiedad es un síntoma o es otra manifestación de la angustia? Saludos a Lola Cruz. Sí, puede ser entendido como síntoma, por supuesto. Pero también si pensamos en la angustia, de repente, si nos vemos como muy psiquiátricos, ¿no? Podríamos pensar que es la sudoración, la taquicardia, no sé qué, el mareo, no, la angustia es una experiencia subjetiva terrorífica,
que evidentemente puede y tiene evidentemente tintes melancólicos, por supuesto, ¿no? Entonces sí, puede ser un síntoma. De hecho, son síntomas, la melancolía, la depresión, la angustia, la fobia, y puede ser al mismo tiempo también, por supuesto, una expresión de la angustia. De pronto, la angustia, podríamos pensarla incluso cómo se puede jugar, lo voy a decir así, ¿no? Con una condición maníaca, ¿no? De felicidad y de éxtasis. Entonces sí, puede ser como las dos. Sí, de acuerdo. Y también, por ejemplo, en el sentido de cómo llegan, por ejemplo, los pacientes, ¿no? Con el psiquiatra, con el analista, los analizantes, ¿no? Por ejemplo, lo que venden, bueno, lo que se ofrece, ¿no? Desde la psiquiatría, la psicología, pues es esta certeza de que, ¿qué es lo que tengo, doctor? Usted tiene depresión, ¿no? Cubre, como decían, esta abulia, pensamiento de tristeza, poca energía, ¿no? Van viendo como si pudieras marcar así las cosas que tienes y entonces te dan una certeza, ¿no? Te dan la certeza de ser depresivo, de ser fóbico, de ser lo que quieran, ¿no? Digamos, le ponen, digamos, ese objeto a esta angustia. Pero para el análisis, ¿no? Por ejemplo, puede ser que esta depresión que llegan, ¿no? Muchos ya llegan después de algunos procesos psicológicos y hasta llegan diciéndote, yo tengo depresión grado 1, con tal, y mi color energético es tal. Realmente, para el análisis esto sería también tomado como un síntoma, ¿no? No tanto como ya la enfermedad tal, sino precisamente como un síntoma. No sé si gusten agregar algo más. Otra. Creo que ahorita no hay otra, hay algunos comentarios, excelente, me encantó, ¿no? Pero como preguntas como tal no encuentro. Ok. Estoy checando bueno, si veía algo, pero no encuentro otra. Bien, gracias, Pierre. Pues bueno, agradecer a todos. ¿Algo más que quieran decir? Breves, muy breves. No, pues gracias a todos los que nos siguieron en este esfuerzo de mis compañeros y de un servidor por tratar de, pues no sé, transmitir un poco de esto que nos apasiona Gracias. del Dale. psicoanálisis. Pierre. Igual, agradecido con los que nos están viendo, también con ustedes, con Lalo, que no pudo estar hoy por cuestiones laborales, ¿no? Y también con Oscar, que siempre nos ayuda con esta cuestión técnica para poder realizar los lives a la Sociedad Psicoanalítica de los sábados. Y pues muchas gracias, encantado, un placer. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente. Saludos, bye.